Saludos en Cristo, bienvenidos a este canal. Hoy quiero hacer una contestación a César, del canal de César para Jesucristo. Este vídeo pues va dedicado a nuestro Señor, en la defensa del sano magisterio, de la tradición, de la doctrina y en caridad a ti y al resto de gente que está siguiendo, en este caso, esta corriente del milenismo. Lo que quiero dejar claro aquí es que esto no es una batalla de intereses ni nacida del ego. Es un debate que lleva sobre la mesa mucho tiempo. Ya lo teníamos en el otro canal que yo tenía. Perdón. Me vais a disculpar que tosa, porque es que estoy enfermo. Llevo una semana bastante tocado. Los que visteis el programa con Cristian Huerta, pues yo no paraba de toser y no acabo de estar bien del todo. Así que si voy tosiendo, disculpad eso, ¿vale? Más cosas. Bueno, voy a intentar ser lo más caritativo posible. Quiero transmitir amor. Lo que pasa que el vídeo es posible que yo actúe más como una especie de notario, que voy leyendo cosas precisas en vez de transmitir o casi interpretar, ¿no? Intentar dar una expresión correcta al amor que siento. Quizás no lo consiga en este vídeo. Ya os digo, voy a ser más como, pues eso, como un notario o alguien que está leyendo documentos, porque al final todo esto documentos. Quiero dejar claro que esto es por amor. Ya hice un vídeo hablando a Arturo, ya hice un vídeo, a los milenistas he hecho varios vídeos, pero quiero deciros que no hay ningún tipo de odio, ningún tipo de animadversión revanchista ni nada. Simplemente es algo muy concreto. Se están esparciendo doctrinas que no están dentro de la enseñanza de la Iglesia. En este caso lo hacen ellos. Si lo hiciera otro, pues iría y lo diría. A mí lo que me mueve es lo siguiente. Yo, como en el debate con Cristian Huerta salió, y los que lo habéis visto, pero bueno, el demonio es el que divide. Y la raíz de todo este mal es la división. Por ejemplo, los modernistas, muchos de ellos separan el Jesús histórico del Cristo de la fe. En el debate de Cristian Huerta lo visteis, se separa la doctrina del encuentro personal con el resucitado. Son divisiones innecesarias que nos llevan al final a equivocaciones y enredos. Por ejemplo, en este tema milenista se separa fin del mundo de fin de los tiempos, y la enseñanza de la Iglesia es siempre la misma, que son los mismos eventos, la misma cosa. Aunque haya una supuestamente, quiero dejar esto muy claro al principio del vídeo, ¿vale? Estamos hablando, se va a hablar de revelaciones privadas, se va a hablar de citas de los santos padres, se va a hablar de muchas cosas, pero hay que entender lo siguiente. ¿Estamos hablando de lo que se quería expresar en esas cosas que se citan o de la interpretación que se le dan a esas cosas que se citan? ¿Vale? Porque aquí no estamos nosotros para interpretar. La que interpreta es la Santa Madre Iglesia, que es madre y es maestra. La diferencia entre nosotros y las sectas es que la interpretación de un mismo texto, por ejemplo la Sagrada Escritura, nos la da la Iglesia, no nosotros. La diferencia con las sectas es que el mismo texto, que es la Sagrada Escritura, cada uno hace una interpretación o alguien hace una interpretación, a partir de ahí sigue un grupo de adeptos, ¿vale? Pero lo que tenéis que entender es que yo no estoy aquí por mi ego. Yo estoy aquí para hacer un servicio a la Iglesia. Y es defender la doctrina que sí ha defendido la Iglesia contra las doctrinas que no ha defendido la Iglesia. Esa es mi misión, ese es mi objetivo. Yo no tengo tanto carisma como otros, no sé expresarme de una manera más dulce y apropiada como otros,
Es verdad que tengo bastante genio, pero es verdad que la batalla pues muchas veces a mí me ha endurecido. Y puede ser que yo no sea agradable a todo el mundo, pero desde luego le tiene que quedar claro a la gente que yo estoy aquí para prestar un servicio a la Iglesia. Si no hubiera una doctrina que se ha defendido durante mucho tiempo, yo no sería quien y que estuviera definida para salir aquí a marear la perdiz. Yo salgo porque esa división que entre tantas cosas ha salido, pues, por ejemplo, el tema del fin de los tiempos y fin del mundo. Hay gente que dice que Conchita dijo en una carta que no, que la Virgen había dicho y tal. Bueno, esa carta la escribió Conchita directamente, esa carta, pero aún así, es que es una aparición que hace pues unos 60 años ya. Y atrás tienes casi 2000 años de magisterio de la Iglesia. Por lo tanto, lo que prima siempre es el magisterio de la Iglesia. Y a partir de ese prisma es donde se tiene que dar encaje a las interpretaciones de todo. De todo. Y si algo no permite ser encajado a través del prisma de la Iglesia, hay que descartarlo. Ese es el discernimiento de espíritus. Ese es el discernimiento de espíritus. Por lo tanto, yo aquí veo cosas que no están bien. Perdona. Por ejemplo, el tema de el vídeo de César a mí me ha dejado bastante frío, en el sentido de que esperaba una respuesta mucho más profunda y trabajada por parte de César, que es alguien con una capacidad muy alta de trabajo, muy alta. No sé si alguien le pidió que hiciera esa respuesta, si la hizo él, pero no estaba del todo preparado o no buscó información suficiente y lo puse en el post de mi comunidad. O sea, yo sé, César es alguien, lo dije la otra vez en el otro vídeo del milenarismo, es alguien que tiene unas capacidades magníficas, mucho mejor que yo, pero en este caso mi deseo es que cualquiera de los que están ahí fuera sean el mejor predicador de la doctrina posible, ¿vale? Y todos mejor que yo. Pero entonces eso requiere que las cosas que están mal pues intente corregirlos. Lo hago en público porque en privado ya no me contestan, ¿vale? Pero en el post de la comunidad de mi canal dejé claras unas cosas, una serie de cosas muy concretas que la gente que está defendiendo estas tesis están haciendo. Y en ese vídeo no se me contestó a ninguna. No esperaba yo que se me contestara, la verdad. Pero ya que ese vídeo de César salió a partir de la polémica que he reavivado al contestar a ciertas personas que están predicando esta doctrina, pues esperaba que se tuvieran en cuenta esos puntos. Lo digo, no sé si ese vídeo fue hecho antes, después, no se está obligado a hacer una respuesta así, por supuesto, pero me hubiera gustado, para mayor riqueza de toda esta discusión. Entonces, el tema es, la respuesta es al vídeo de César, es la respuesta que quiero hacer. Lo vi anoche, fui haciendo apuntes, estoy buscando una cosa aquí que me ayuda, pero bueno, da igual. Pero el tema va a ser de la siguiente manera. Por ejemplo, César empieza repitiendo algunas cosas que no están bien, y lo vamos a hacer. Voy a leer lo que puse en la pestaña de comunidad para dejar claro cuáles son los puntos flacos que en general pues defienden los milenistas, ¿vale? Pero ya os digo, o sea, no tengo ninguna querencia de decir yo soy mejor que nadie. No, ellos son mejores que yo. Pasa que en esto están en el error y yo, como siervo de la verdad, tengo que decírselo. Y las objeciones que presento deben ser respondidas satisfactoriamente todas y cada una de ellas, si quieren ganar esta discusión. Por ejemplo, algunos errores que ellos presentan es separar la parusía del retorno en persona de Cristo, visible. Separar la derrota del anticristo de la venida en persona de Jesucristo. Proponer 3 venidas con efectos trascendentales para el curso de la historia en vez de 2, como enseñan los concilios dogmáticos como el de Trento. Proponer que el Espíritu Santo, que guía fielmente a la Iglesia, ha permitido que una doctrina tan importante se olvide durante siglos. Proponer que hay doctrinas verdaderas que, si se enseñan, ponen en riesgo la fe de los fieles, pudiéndolos confundir. Esto es de lo más grave que he oído que ellos están proponiendo. Proponer que hay doctrinas verdaderas solo reservadas a los más inteligentes, doctos,
¿no? Esto lo decía Arturo en su vídeo, y esto, bueno, en fin, me parece también bastante grave, ¿no? Parece un gnosticismo, bueno, en fin, proponer la destrucción de la tierra al fin del mundo yendo en contra del Salmo. Eso es lo que yo he entendido de las tesis que ellos presentan. Proponer que la literalidad de la Biblia es imprescindible, pero al mismo tiempo negándola, cuando dice que el milenio puede durar 1000 o más años. Entonces, si son 1000, son 1000. Contraviniendo así lo que la propia Biblia enseña cuando dice que nadie sabe el día ni la hora del fin del mundo. Ellos lo dicen. Entonces, claro, teóricamente, según ellos, si tomamos la literalidad tal como la proponen, sería posible saber el día y la hora de ese fin del mundo simplemente sumando 1000 años al año de la derrota del anticristo. Entonces, como veis, ahí ya hay una contradicción. Entonces voy a seguir este post que puse y los apuntes que tomé ayer del vídeo de César, ¿no? Dice que la Iglesia es maestra, ¿vale? No se quiere pronunciar y que esa ha sido la continuidad del magisterio a través de los siglos en torno a esta cuestión del milenarismo. Pero claro, es que aquí te contradices, porque dices tú mismo que al principio, en la época de los apóstoles, los padres de la Iglesia, esta doctrina se sabía las grandes, digamos, la estructura grande de todos estos hechos que vosotros presentáis. Y que sin embargo, tú lo dejas a que la Iglesia no se quiere pronunciar. Es un misterio. Y que la continuidad a través de los siglos ha sido la del misterio, la de que la Iglesia no se quiere pronunciar. Pero también, según vosotros, la Iglesia sí se pronunció con las enseñanzas de los santos padres de la Iglesia. Entonces ahí yo veo una contradicción. Dices que es una realidad misteriosa, que se sabe una parte y otra no. Pero yo lo que veo en las tesis que vosotros presentáis es lo contrario. Es un desarrollo minucioso de todo lo que va a pasar. De todo lo que va a pasar. Cuando va a pasar, en el sentido de que una cosa va a pasar primero de otra y luego ¿no? O sea, ante las objeciones que yo he presentado, la respuesta que en este caso se me dio a través del vídeo de César es que ellos están defendiendo esta tesis que describe minuciosamente todo lo que va a pasar. Y sin embargo, en el vídeo de ayer decías que es un misterio, que se sabe una parte, otra no, que el magisterio continuado de la Iglesia en ese sentido ha sido, que esto no me pronuncio, es un misterio, una especie de sombra. Entonces yo entiendo que vosotros venís a echar luz, pero a la vez dices que al principio los padres de la Iglesia defendían esto. Entonces, creo que lo que estás diciendo es que era una realidad que al principio estaba clara, estaba extendida por prácticamente toda la Iglesia y bueno, pues que luego se oscureció en ese magisterio continuado que dices y ahora se destapa otra vez, como decía Arturo, que está habiendo un verdadero movimiento sísmico hacia el milenarismo en la Iglesia porque como que está efervescente, ¿no? Algo que a mí me sonó como revolución y yo cuando digo la palabra revolución ya sospecho, ¿no? No estoy diciendo que vosotros lo sepáis, quiero decir, el corazón de cada uno yo no lo sé. Simplemente que os deis cuenta lo que estáis defendiendo realmente. Es que está lleno de contradicciones y algunas yo pienso que son muy graves. Luego me citas el documento Gaudium et Spes, cuando habla, ¿no? que el mundo va a ser liberado del demonio. Claro, sí, pero totalmente. Para ser claros aquí, César me cita a Gaudium et Spes, pero también en algún momento del vídeo pues citas al Concilio de Trento, la Didache, etc. Para que no hayan dudas o sospechas magisteriales, la defensa que yo estoy haciendo de todo esto llega hasta Trento y después de Trento a las condenas de la Inquisición y a las condenas de Pío XII, ¿vale? Aquí, ¿por qué? Porque en los documentos del Concilio Vaticano II hay cosas dudosas, hay cosas ambiguas, hay cosas confusas. Por lo tanto, creo que no merece la pena coger una cosa de aquí, luego otra de allí. Hay que ser coherentes para defender algo. Y sobre todo si estamos hablando que estamos en tiempos de confusión,
yo creo que no es prudente coger un trozo de un documento magisterial de un concilio que se sabe que ha producido parte de lo que estamos. Entonces, creo que ahí no hay una coherencia, ¿vale? Sin embargo, aquí tengo que hacer una aclaración muy importante a todos los que, a Arturo, a César, a Mauricio, a todos los milenistas y muchos que me habéis comentado en el canal. A vosotros habláis como que yo negase que hay una renovación de la tierra. Y en esto estoy de acuerdo con César. Por supuesto que va a haber una renovación de la tierra y que el reino se va a establecer en la tierra. Y efectivamente César decía ayer que el cielo se va a fusionar con la tierra, como al principio en el Edén. Es que es así como va a suceder. El problema del milenismo es que propone que esta renovación se va a producir y que luego, sin embargo, habrá otro desencadenamiento del mal, y una suerte de fin del mundo donde todo es destruido de alguna manera por el poder de Dios y digamos que la historia pues se consume en ese fogonazo final, ¿no? Pero claro, el error está ahí, aparte en otras cosas, porque ese tipo de pensamiento, ese tipo de estructura lleva a sostener que, por ejemplo, hay 3 juicios. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hay un reino en la tierra de Cristo, pero sin Cristo visible. ¿Vale? Entonces, eso plantea una serie de peros bastante graves. Por ejemplo, que el reino en la tierra ya es, porque Cristo está en la Eucaristía y Cristo es Rey del universo. Cristo es Rey del universo. ¿Vale? Por lo tanto, muchas de las lecturas que se hacen para apoyar estas tesis son lecturas que hablan de esa renovación de la tierra y de los cielos, cielos nuevos, tierra nueva, todo en Cristo. Pero si es una renovación de todo en Cristo, las tesis milenistas proponen que después de esa renovación en la tierra sigue habiendo muerte, sigue habiendo pecado, aunque más mitigado, y si no, iros a las descripciones del milenio, ¿vale? La gente vive mucho más tiempo, pero sin embargo existe la muerte todavía. Y digo yo, ¿cómo puede ser que la tierra sea purificada por el Espíritu de Cristo que hace nuevas todas las cosas, que ya venció a la muerte en el sepulcro, y sin embargo siga habiendo muerte después de esa renovación? No tiene ningún sentido. Y aquí hay una cosa que César comenta y creo que no es correcta a tenor del magisterio de la Iglesia de siempre, que es que esa derrota del mal y esa parusía produce la venida en persona de Cristo. Él dice que la Iglesia dice que no sabe si esa venida va a ser visible, que sí va a estar visible, que sí, que si no, que si aparece como se apareció a los apóstoles, esto lo decía Arturo, ¿no? Que aparece o desaparece. Oigan, ¿a qué estamos jugando aquí? De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Es decir, esa renovación se va a producir, pero se va a producir de forma eficaz y total. Va a venir Cristo en persona, van a resucitar todos los muertos, se va a producir el juicio final, los injustos irán al infierno y los justos heredarán la tierra que estará en comunión con el cielo, y eso será para siempre. Bien dices, César, que la obra de Dios es buena y por lo tanto, al ser buena, no puede ser destruida sino purificada. Pero digo yo, ¿qué clase de purificación es la que se presenta en este milenismo que defendéis cuando en la tierra sigue habiendo pecado, aunque menos, sigue habiendo muerte? Porque si hay muerte hay pecado. Y si aunque la gente viva 1000 años pero siga muriendo, pues esa renovación no se ha dado, no es auténtica, no es veraz. Y por eso la Iglesia enseña que de nuevo vendrá con gloria a juzgar a vivos y muertos. Cuando nuestro Señor asciende a los cielos, se aparecen 2 ángeles a los apóstoles y les dicen: ¿qué hacen mirando al cielo? Lo veréis venir conforme lo habéis visto irse. Es decir, la venida es en persona, visible. Se le va a ver venir, va a estar aquí. Va a estar aquí y para siempre. Es imposible que haya una renovación donde Cristo renueva todo con su espíritu para hacerlo nuevo
y siga habiendo muerte, porque si hay muerte hay pecado, y si hay pecado no ha sido una renovación eficaz. Estos son algunos de los peros, pero ahora tú me dices, el diablo está suelto, y se le pide, pero sin embargo el diablo tiene que pedir a Dios un tiempo extra para tentar a la Iglesia. Yo lo que te digo es la exégesis católica, que es que el diablo es encadenado en la muerte de nuestro Señor en la cruz. Él es la raíz del mal, la cerviz. A partir de ahí, de la rebelión de Satanás, vino la rebelión de muchos ángeles caídos, que Satanás arrastra en esa apostasía angelical. Que Satanás esté atado no significa que todos los diablos del Averno estén atados y no tengan capacidad de actuar. Lo que significa es que Dios ha establecido su reino ya aquí en la tierra, y por esa autoridad el diablo ya no es el príncipe de este mundo. Tú hablas del pasaje donde se dice que el príncipe de este mundo va a ser echado fuera, refiriéndote a ese desdoblamiento que hacéis poniendo 3 juicios en vez de 2, como enseña la Iglesia, etc. Pero es que esa frase, cuando se dice que el diablo, el príncipe de este mundo, ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera, es pronunciada en la última cena. Nuestro Señor la dice, sabiendo que la potestad del diablo como príncipe de este mundo se ha terminado con su venida, y especialmente en la victoria, en la cruz. Por eso en la pasión de Cristo, cuando Cristo muere, sale un plano del diablo en un desierto gritando enfurecido. ¿Por qué? Porque ha sido derrotado. Y esto lo cita muy bien también Ana Catalina Emmerich, cuando nos enseña cómo nuestro Señor al morir en la cruz, su alma desciende a los infiernos y va a visitar a todos los que habían muerto desde Adán y Eva para sacarlos de la sombra de la muerte, y por último lo que hace es ir al pozo más oscuro del infierno y encadenar al diablo. Y Ana Catalina Emmerich dice, el diablo será soltado en torno a 60 años, 60, 50, no me acuerdo exactamente lo que dice, antes del año 2000. Por lo tanto, yo te pediría que, si no estás de acuerdo con esto que dice Ana Catalina Emmerich, y que es la enseñanza católica, ni tú, ni Arturo, ni otros volváis a citar a Ana Catalina Emmerich nunca más, porque Ana Catalina Emmerich os contradice. ¿Vale? Por lo tanto, no se puede, para algunas cosas, como digo, no se puede citar un documento del Concilio Vaticano II para unas cosas y para otras no. No se puede citar a Ana Catalina Emmerich para unas cosas y para otras no. La respuesta y las objeciones que yo os hago a ese milenismo que vosotros defendéis están basadas en Trento y en las condenas de la Inquisición y de Pío XII, que por cierto tenemos que hablar también de las condenas de Pío XII. Hablas de que hay gente que es muy espiritualista y no concibe que pues la carne vaya a ser también, digamos, renovada, ¿no? Yo ya lo he dicho, o sea, esto no tiene discusión. El tema es ese tiempo extra milenista que vosotros metéis en medio, que la Iglesia nunca lo ha enseñado, ¿no? Luego has hablado de, Pío XII, espera. Los 9 errores de Zamino Solcha, que solo has citado uno. El mundo se consume por el sol, esto está condenado. Yo no sé por qué mentas esto, si no es para avisar de aquellos que dicen, ¿no?, que el sol va a terminar con la tierra y tal, pero bueno, sí, bien, pero es que esto no creo que esté en el debate, o sea, en la discusión que estamos teniendo, esto no sé por qué lo has comentado, a salvo que te parezca un dato interesante y has decidido meterlo en el vídeo, lo cual me parece bien, no sé, está bien. O sea, los que dicen, no, es que el sol, cuando sea una supernova, destruirá la tierra y tal, pues eso está condenado, vale, sí, yo estoy de acuerdo con eso. Luego, el tema del Espíritu Santo, ¿no? En el Denzinger, donde mencionas todo esto, lo que comentas es lo mismo que me decía Cristian Huerta, que el Espíritu Santo no conocemos todo,
No conocemos todo, o sea, como que la doctrina se va desarrollando y no conocemos todo, o sea, pero esa sombra de misterio, ese margen al lado de la carretera, ese arcén al lado de la carretera, ese margen al lado de la página de la libreta, ¿no? Lo usan mucho los modernistas. Y Cristian Huerta me decía el otro día lo mismo, o sea, en plan, no, es que la doctrina todavía no está iluminada totalmente, y esto y lo otro. Yo le decía a Cristian Huerta lo mismo que te digo a ti, digo, me parece muy bien, vale, pero yo no pretendo saber más que Dios, pero oye, lo que Dios ha dicho está claro, y yo estoy hablando aquí porque yo encuentro contradicciones entre lo que tú has dicho y lo que Dios ha dicho, ¿no? Entonces, sí, no es que no conozcamos todo, conocemos la base, y lo que conocemos no se puede contradecir. Y como digo yo, lo que veo aquí, pues son contradicciones y por eso salgo a defenderlo, ¿no? Entonces, ¿dónde te contradices? O sea, lo que dices, la Iglesia nunca se ha manifestado dogmáticamente. Perdona, sí se ha manifestado dogmáticamente. Cuando te dice que hay dos venidas de Cristo, cuando te dice que hay dos juicios, el juicio personal y el juicio universal. Y vosotros presentáis, y esto no lo dices en el vídeo, vosotros presentáis 3 juicios. Tú me mencionas al Concilio de Trento para apoyar algo, pero es lo mismo que te digo con el Concilio Vaticano II y con Ana Catalina Emmerich. Si me citas para apoyarte el Concilio de Trento, pues también te contradices con el Concilio de Trento, que dice que solo hay 2 juicios, y vosotros decís que hay 3, que está el juicio personal, el juicio de las naciones y el juicio final. Por lo tanto, lo mismo que te digo con lo otro, o sea, te estás contradiciendo a la fuente que tú mismo citas para unas cosas. Hay que intentar ser coherentes, pues. Y eso es una definición dogmática, la cual vosotros contradecís al decir que en vez de 2 juicios, no, hay 3. Eso ya es una definición dogmática que estáis contraviniendo. Para empezar. O sea, tú dices, la Iglesia nunca se ha pronunciado. Vamos a ver, la Iglesia nunca... Lo que hay que ser honestos es decir, la Iglesia nunca se ha pronunciado con lo que vosotros estáis diciendo. Lo decía Arturo, dice, yo no puedo demostrar dogmáticamente lo que estoy diciendo. Claro que no puedes, porque hay unas cosas que están dogmáticamente demostradas que contradicen lo que vosotros estáis diciendo. En este caso, sostenido por el Concilio Dogmático de Trento, que decís que hay 3 juicios y en realidad solo hay 2 juicios. ¿Vale? Igual que solo hay 2 venidas. Los eventos... Ahí ya parece que estáis como más curados de espanto y lo estáis cambiando o intentando esquivar, diciendo que bueno, no, que hay solo 2 venidas, pero que esos 3 juicios que ya estáis contradiciendo, pues que, bueno, entonces en ese tercer juicio de en medio extra que vosotros os sacáis, pues que ahí no es que hayan 3 venidas, sino que la segunda venida empieza una parte ahí y luego se completa con la final, etcétera. Bueno, eso a mí me suena a cuento. ¿Por qué? Porque precisamente contradice el número de juicios que hay. Tú te lees el Concilio de Trento que tú citas, el Concilio de Trento te dice que hay 2 juicios y te explica la necesidad de esos 2 juicios. Únicamente, ya está. Algo tan importante como aquello que decís, si fuera verdad, estaría explicitado. Pero bueno, seguimos. Luego, en el minuto 22:51 haces una afirmación que no sé si es que yo no la he entendido o es que te has expresado mal. Pero dices, no toda parte de la Sagrada Escritura está necesariamente inspirada por el Espíritu Santo, y que eso es la enseñanza de la Iglesia. Lo oí varias veces y eso es lo que dices en el vídeo. Repito, yo no sé si es que yo no lo he comprendido bien o tú te has expresado mal, pero me parece una afirmación muy, muy alarmante, porque decir que no toda parte de la Sagrada Escritura está necesariamente inspirada por el Espíritu Santo, yo creo que eso necesita una aclaración. O es muy probable, y si alguien tiene aquí la explicación, que me la ponga en los comentarios por caridad, pues que yo no lo haya entendido bien, pero lo vi varias veces y la verdad es que no sé, no me quedó claro eso, ¿vale? Hablas del decreto del Santo Oficio en tiempos de Pío XII, ¿vale? Pero creo que aquí recortas la información, porque primero,
tú y Arturo y otros decís que esas condenas de Pío XII lo que hacen es hablar de otro tipo de milenarismo. Pero a la vez en este vídeo dices que, o la manera que te expresas, asumes que la condena de Pío XII sí que habla del tipo de milenarismo que tú estás defendiendo, que como digo, aunque no hablara del tipo de milenarismo que tú estás defendiendo, el milenarismo que tú estás defendiendo y otros sí contradice cosas dogmáticamente definidas, como la existencia de 2 juicios y no 3, y que dice que no puede enseñarse con seguridad. Y aquí metes un razonamiento que es que si tú reconoces a la Iglesia como madre y maestra, es absurdo, y lo digo con dolor y con indignación, es absurdo meter un razonamiento como el que sigue, que es el que vosotros metéis. Hay una enseñanza que enseñada correctamente puede confundir a los fieles. O sea, nunca en la historia de la Iglesia he visto semejante cosa. Semejante cosa. O sea, hay una doctrina correcta que en la revelación pública, que es para todo el mundo, si fuera enseñada, sería fuente de confusión. O sea, me parece una cosa de otro planeta. O sea, aberrante. Meter ese tipo de razonamientos cuando hablamos del magisterio, de la fidelidad del Espíritu Santo en la enseñanza e iluminación de la Iglesia y de la Iglesia como maestra. A mí me ha dejado helado confrontaros en esta discusión ahora y oír de boca de Arturo, de boca tuya, a raíz de esos artículos de Como Vara de Almendro, ese tipo de razonamientos. Y yo estoy aquí haciendo este vídeo principalmente, yo no porque tenga un odio hacia nadie, lo he dicho al principio del vídeo, sino porque a mí que se digan estas cosas, eso sí que me hiere. Eso sí que me hiere porque no tiene ni pies ni cabeza. Ni pies ni cabeza. Y digo todo esto por lo siguiente. Tú mismo afirmas que la continuidad magisterial en torno a este tema de la Iglesia ha sido el misterio, el no definir nada, el no hablar de, porque entre otras cosas, como tú dices aquí, pues si se enseñara, pues podría llevar a la confusión. Vale, imagínate que te doy la razón en esto. Entonces, ¿por qué lo estáis enseñando? Si tú mismo reconoces que la Iglesia, que es madre y maestra, ha guardado un silencio porque enseñar esa doctrina sería peligroso, como si los demás fueran tontos, ¿por qué la estás enseñando tú? O sea, si me das la razón, no tendrías que estar enseñándola. Pero si tú tuvieras la razón, o sea, si te das la razón a ti mismo en el razonamiento que me estás planteando, tampoco tendrías que estar enseñándola. Es que no le veo ningún sentido. No sé si te escuchas, no sé si os escucháis, no sé si la gente se para a pensar un poquito. Porque es alucinante. Alucinante y pavoroso. Que este tipo de mecanismos se metan dentro de articular el magisterio de la Iglesia. Y perdonad que os diga esto, vosotros en esta cuestión, pero ese mismo mecanismo que vosotros presentáis, cualquier modernista lo puede coger, por ejemplo con el sacerdocio femenino, o cualquier cosa así, y activarlo. Y por ese mismo razonamiento, meter cualquier tipo de doctrina. Es que no tiene sentido. O sea, me dices que la condena de Pío XII, vale, sí, está hablando del milenarismo que tú predicas y dice que no es seguro enseñarlo porque, en fin, entonces, ¿para qué lo enseñas? ¿Para qué estáis haciendo vídeos que llegan a miles de personas? Si es, según vosotros, una doctrina tan peligrosa que de ser enseñada puede llevar a la confusión. ¿No será que es una doctrina errada y efectivamente lleva a la confusión? Otra cosa, hablas del decreto de Pío XII, pero del decreto de Pío XII, si está hablando de tu milenarismo, vuestro milenarismo, ¿por qué no dices todo lo que dice el decreto de Pío XII? Aparte de decir que no es posible enseñarlo sin peligro, también prohíbe enseñarlo de viva voz, por escrito, etc.
O sea, estás dándole el ok a ese decreto, pero a la vez no dices todo lo que dice el decreto y te saltas la parte del decreto que parece ser no te conviene, que es enseñarlo, predicarlo, promocionarlo. Es lo que pone el decreto, ¿eh? No lo estoy escribiendo yo. Me pregunto. O sea, y te lo digo en serio, con amor. O sea, lo que quiero es que todos seamos lo mejor posibles para Cristo. No puedo respetar ese pensamiento porque ese pensamiento va contra la doctrina católica. Que haya una enseñanza de la revelación pública que no se pueda enseñar porque es peligrosa y puede llevar a la confusión. Y dices una frase en el vídeo, dices, aunque Cristo lo enseñe, podría no entenderse bien. ¿Y tú sí lo enseñas? O sea, lo dices tú en el vídeo, aunque Cristo lo enseñe, podría no entenderse bien. Y tú lo enseñas, o sea, según tu razonamiento, el Señor podría enseñarlo y no entenderse bien, y tú vas y lo enseñas. Es que no tiene sentido, no tiene sentido. No sé si la gente está escuchando, no sé si la gente está usando un poco la razón. No tiene sentido, no tiene sentido. Porque si de verdad crees esto que me estás diciendo, pues deberíais echar un candado sobre esa doctrina. Es que es alucinante. Yo, de verdad, me he quedado... Luego hablas de la unión del cielo y la tierra. Ok, ¿vale? El príncipe será echado fuera. No, ya te lo he dicho. Fue echado en el momento de la crucifixión. Está en el Evangelio, en la última cena. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y hay otras escrituras, hablando de la pasión de Cristo, que ratifican eso. Cuando yo sea elevado, todos sabrán que yo soy. Yo soy. Cuando los demonios ven a Cristo, cuando está en su vida pública, dice que tienes que ver con nosotros, hijo de Dios. O sea, como que ha venido a desmontarles el chiringuito. ¿Vale? Es en ese momento. Y tú hablas de que no me citas en el vídeo, pero es obvio que el vídeo lo has hecho porque yo estoy haciendo estos vídeos, si no, tú no haces ese vídeo, ¿no? Y hablando de que los que son como yo, supongo, yo me doy por aludido, se meten en una idea y se olvidan de amar. No, perdona. Aquí estás haciendo exactamente lo mismo que hacía Cristian Huerta, que es que todo el que no está de acuerdo conmigo es porque no está amando. Y oiga, allí en el Evangelio lo dice, a mí no me tienen que dar las gracias por hacer lo que yo tenía que hacer. Somos obreros inútiles. Hemos hecho lo que tenías que hacer. Yo no quiero reconocimiento. No quiero que nadie me dé palmaditas. No quiero que nadie me haga regalos. No quiero que alguien me dé like. No quiero que nadie tal por gusto mío, por haber hecho esto. No, yo estoy haciendo lo que tengo que hacer. Y en la hora de defender la doctrina públicamente, estoy haciendo lo que otros no están haciendo. Porque son otros los que tendrían que estar haciendo esto también. Ya que se dedican a eso, viven de eso. Incluso cobran por eso. Pero no lo están haciendo. Pues he aquí que estoy otros, por gracia de Dios, y yo uno más del montón. Pero a mí lo que me interesa es la doctrina. Por ejemplo, Cristian separaba el encuentro con el resucitado de la doctrina. ¿Por qué? Falazmente separabas esas cosas. Los modernistas, todo separado. Todo separado. Sepárame el fin del mundo del fin de los tiempos. Sepárame los dos juicios que hay, me los separas y ahora en vez de 2 pones 3. Contra la definición dogmática. Eso no se dice en tu vídeo. Ni en el de Arturo. Pero eso es lo que está presentado en las tesis milenistas. Se separa la doctrina del encuentro con el Cristo resucitado. Se separa el Cristo de la fe con el Jesús histórico. Todo separar, todo separar, todo separar. Claro, es necesario que vosotros expliquéis esa doctrina porque obviamente no está en el cuerpo de la doctrina católica. Claro, porque no es católica. Entonces el argumento guay, que es también lo que Cristian Huerta me dice, es que el Espíritu todavía no ha iluminado. Claro, y aquí venimos nosotros a iluminar. Y tú mismo lo has dicho, o sea, es una doctrina que si se enseñara es peligrosa, porque, pues, ¿qué haces enseñándola? Si tú mismo estás diciéndolo. O sea, y lo dices, si nuestro Señor la enseñara podría llevar a confusión. Y ahí estás tú y otros enseñándola. Es alucinante, es alucinante, es alucinante. Tú lo dices, todos somos soldados. Pues entonces, el amor, muchas veces, no es
ser dulce, ¿vale? A veces hay que ser áspero, porque estamos en guerra por amor. Y el amor es la doctrina. Si se salta la doctrina, aquí estamos los soldados. Y me van a llamar soberbio. Sí. Pero acuérdate una cosa, aquí la gente tiene que seguir a Cristo, no a ti ni a mí. Yo sigo a Cristo. Quiero su doctrina. Quiero su doctrina clarita, sin contradicciones, como a él le gusta. Otra cosa ya es que yo soy un pecador y falto. Pero él siempre suple. Suple con la gracia. Y por gracia tenemos esa doctrina que está bien clarita. ¿Tú crees que alguien que es madre maestra, que además está guiada por el Espíritu Santo, va a dejar de decir algo? Aunque diga poco, dice siempre suficiente. Y fíjate lo que dices, la Iglesia nunca se ha pronunciado. Sí se ha pronunciado. Por ejemplo, con este tema de los 2 juicios. Eso es dogma. Y está en el Concilio Dogmático de Trento que tú citas. Ahora, sálvame la teoría que vosotros presentáis de eso. Sálvamela. A ver si podéis. No podéis. Bueno. O que ya se inventaréis algo, ¿no? Para hacerlo. Para salvaguardar esa doctrina que tanto tanta exclusividad parece que os reporta. Porque como no le enseña a nadie más, así la gente va a vosotros porque tenéis algo que los demás no tienen. Dices que lo importante es vivir en gracia, que hay mucho daño que he hecho. Desde luego, yo estoy aquí por penitencia, teniendo estas discusiones por penitencia, por todo el daño que he hecho. Luego dices que la Iglesia no se ha pronunciado. Te lo vuelvo a decir. Sí se ha pronunciado. Y luego dices que Cristo le entregará el reino a su madre. No. Cristo le entregará el reino a Dios, Padre. Esa es la completa comunión de cielo y tierra, como al principio en el Edén, donde Dios caminaba con Adán y conversaba con él. Ese es el triunfo del corazón inmaculado de María. Acuérdate cuando Nuestra Señora lleva a circuncidar a nuestro Señor y el Simeón, el anciano que está allí, le dice: una espada te atravesará el corazón. Esa espada es la pasión, los dolores de la pasión de Cristo, ver cómo el Hijo muere en la cruz y ella está a los pies. O sea, esa cruz plantada en la tierra es la espada que se clava. ¿Y quién está justo debajo? María, recibiendo ese espadazo. Vale, pero ¿qué hay en el Inmaculado Corazón de María que triunfa? La espada, la cruz. ¿Y qué hay en la cruz? Lo dice nuestro Señor: cuando yo sea elevado, todos sabrán que yo soy. Yo soy. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Ese es el fin y ese es el principio, el Padre. Entonces, ¿a quién se entrega el reino? Y está en la Biblia: el Hijo entregará el reino al Padre y Dios será todo en todos. ¿Por qué? Porque en su misión, corazón eucarístico, sacerdotal, y es el reinado eucarístico, Eucaristía es dar gracias al Padre. Esa comunión perfecta. Otra vez, esa es la recapitulación. Tú me citas el documento de Juan Pablo II de la recapitulación. No lo voy a sacar a colación por la simple razón de que lo citas como diciendo que los que criticamos lo que vosotros decís, negamos que vaya a haber un reino en la tierra y que sea un reino eucarístico de comunión total con el Padre, donde se dé el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Y eso es falso. Eso es falso. Lo que no hacemos es tergiversar todas esas cosas donde dices tú que es un misterio. O sea, dices que es un misterio, dices que es peligroso enseñarlo según Pío XII porque puede confundir a la gente, y sin embargo vosotros estáis desentrañando el misterio y enseñándolo cuando vosotros decís que las condenas que se pusieron es que es porque es un peligro. Pero claro, vosotros, entonces tengo que entender que vosotros sois más listos que nadie y lo explicáis lo suficientemente bien para que no haya peligro. Pero ojo, ya estáis presentando doctrinas que contradicen el dogma de la Iglesia, ¿vale? ¿Cuáles son los peligros? Pues mira, los peligros siempre son desobedecer a la Iglesia. La Iglesia es madre y maestra. Por lo tanto, un padre cuando le dice a un niño: oye, no vayas por ahí, el niño no necesita saber qué es lo que puede pasar, pero sabe que hay algo malo. Por lo tanto, por ejemplo, si tú presentas una especie de pseudo reino,
donde la tierra es purificada, pero no eficazmente porque la gente vive muchos años pero sigue muriendo, donde los frutos dan abundancia pero sigue habiendo muerte y no está Cristo visible en persona, lo que pasa es que las técnicas de hoy en día, tecnológicas de muchos tipos, genéticas, pueden hacer que la gente, pueden acabar encontrando la fórmula de hacer que la gente viva mucho tiempo, de que los frutos del campo den fruto en abundancia. Y sin embargo, no está Cristo visible. ¿Esto qué puede pasar con esto? Y sigue habiendo muerte. Mueren muchos años, pero siguen muriendo. O consiguen, mediante algún artilugio genético, que las especies no luchen entre sí, para no dañar a la creación, como dicen ahora. Y todo eso pasa. ¿Pero no está Cristo visible? Lo que puede pasar es que las teorías que vosotros presentáis lleven a un engaño y lleven a la gente a caer en el engaño todavía más sutil del enemigo. No digo que tú sepas esto, o sea, que no te estás dando cuenta. Es necesario que si la tierra es purificada, Cristo esté visible, presente, tal como dice el dogma de la Iglesia. Como lo habéis visto ir, vendrá. También dice la Escritura, todo ojo lo verá. Todo ojo lo verá. A Él. Visible. Ver. Visible. Tiene que estar Cristo. Tiene que estar el Rey para que haya reino eficaz. Eficaz. ¿Vale? Y no puedes hablar de reino sin el Rey. Un reino donde las cosas han llevado ya a su completo cumplimiento, obviamente. Y mucho menos decir que hay una purificación, pero sin embargo sigue habiendo muerte. ¿Vale? Esa no es la enseñanza de la Iglesia. Por supuesto, decir que hay 3 juicios, juicio personal, juicio de las naciones, juicio final. Esa no es la enseñanza de la Iglesia. Hay 2 venidas, punto. Si empiezas a separar, das ese espacio donde Cristo no está visible y sin embargo las condiciones de la vida en la tierra parecen parecerse al paraíso. Sin embargo, como tú dices o decís vosotros, sigue habiendo muerte. La gente vive muchos años, pero sigue habiendo muerte. Entonces, imaginaos, ya sabéis cómo la tecnología ha avanzado hoy en día, imaginaos que consiguen todo eso genéticamente. ¿Cómo distinguir? ¿Cómo no caer en el engaño del enemigo si Cristo no está visible? ¿Creeremos que ya ha llegado el reino y nos dejaremos hacer y saldremos a festejarlo sin el Rey? Es una de las posibilidades que yo me planteo de lo que vosotros decís, ¿no? Aparte, o sea, la más dañina para mí es contradecir la enseñanza de la Iglesia, contradecir donde la Iglesia sí se ha definido, y además dogmáticamente. No me has hablado de las condenas de la Inquisición antes de las de Pío XII, donde se pone una excomunión lata de sentencia en base al libro La venida del Mesías en gloria y majestad. No me has hablado de eso. Que aparte el libro fue quemado en Cádiz en la plaza pública. Y de las 2 condenas que sí que me has hablado de Pío XII, una de ellas contiene la prohibición total de enseñar estas cosas. Y la condena no ha sido derogada. Claro, después del concilio Pablo VI quitó el índice de libros prohibidos. Entonces, claro, me puedes citar el Concilio Vaticano II para unas cosas, pero para otras te olvidas de que lo que fue condenado y no ha sido revocado. Ahora parece que se tiene la libertad para predicar. Pero sabemos que eso no es así, porque sabemos que esa regla ha favorecido también que se predique la herejía. Total, ¿para qué queremos el nihil obstat de cualquier obra si el índice de libros prohibidos fue quitado? Tanto da porque se acaba leyendo de todo. Y así estamos como estamos. En fin, pues esto es todo lo que me viene a decir al respecto. La cámara me ha dejado un poco aquí metido de lado, perdonad. No me había dado cuenta porque estaba leyendo del papel. Pero bueno, que eso no es lo importante. O sea, lo importante es que se vea la cruz. Lo importante es los argumentos que se han escuchado y que se han presentado. Y yo la verdad es que me quedo muy frío del tipo de respuesta, de lo poco concreta que ha sido, y lo vuelvo a repetir. O sea, separar la parusía del retorno en persona de Cristo, visible. Separar la derrota del anticristo de la venida en persona de Jesucristo, visible. Esas son cuestiones, digamos, más débiles, ¿vale? Pero
Proponer 3 venidas con efectos trascendentales para el curso de la historia en vez de 2, como enseñan los concilios dogmáticos, eso ya es más serio. Proponer que el Espíritu Santo que guía fielmente a la Iglesia ha permitido que una doctrina tan importante se olvide durante siglos. Proponer que hay doctrinas verdaderas que si se enseñan ponen en riesgo la fe de los fieles, pudiéndolos confundir, eso me parece gravísimo, gravísimo. Proponer que hay doctrinas verdaderas solo reservadas a los más inteligentes. Esa es la conclusión que se saca de lo anterior. Proponer la destrucción, bueno, en fin. Y luego la propia literalidad de la Biblia, que si la defendéis, entonces 1000 años son 1000 años. 1000 años son 1000 años. No se puede defender, o sea, hay una incongruencia aquí. Lo que hemos dicho del Vaticano II, de cómo se cita para unas cosas, para otras no, de cómo se cita el Concilio de Trento para unas cosas, para otras no, de cómo se cita la condena de Pío XII para unas cosas sí y para otras no, de cómo se cita la literalidad de la Biblia para unas cosas sí y para otras no. Hay que ser más coherente, ¿vale? Y, en fin, pues eso, si son 1000 años, son 1000 años. Y si no se sabe el día ni la hora, si sabemos que hay 1000 años, cuando pasen los eventos de esa parusía invisible o visible, pero que luego es otra vez invisible, donde el anticristo es derrotado, pues solo hay que sumar 1000 años. Y entonces se sabrá. Y entonces estaremos contraviniendo lo del día y la hora, que no se puede saber. No sé. Se me ocurre eso y por decir algo más. Pero lo más grave son, pues eso, el ir contra lo dogmáticamente definido, que son las 2 venidas únicamente. Proponer que el Espíritu Santo que guía fielmente a la Iglesia ha permitido que una doctrina tan importante se olvide durante siglos. Proponer que hay doctrinas verdaderas, porque claro, dices, no es que se haya olvidado, es que siempre ha estado en el misterio. Pero vamos, si vosotros decís que al principio decíais que todos los padres de la Iglesia son milenaristas, luego algunos os hemos dicho que no todos los padres de la Iglesia son milenaristas, por lo tanto ya no hay una unanimidad en esa enseñanza, ni ha sido continuada en el tiempo, ni ha sido creída por todos en todo lugar. Entonces ahora ya decís que hay muchos padres de la Iglesia que son milenaristas. Pues, oiga, o son todos o son muchos, pero si son muchos no son todos. Entonces, pero si son muchos, porque antes eran todos, entonces era una enseñanza que no tenía misterio, que el Espíritu estaba permitiendo que fuera enseñada y que fuera creída, pero ahora no, ahora hay misterio. Bueno, pues si el Espíritu Santo al principio permitía que hubiera luz y ahora hay misterio, ¿por qué? Si hay una guía fiel del Espíritu Santo. Proponer que hay doctrinas verdaderas que si se enseñan ponen en riesgo la fe de los fieles pudiéndolos confundir. O sea, ¿qué estamos predicando? O sea, esto es muy fuerte, muy fuerte. Lo siento. O sea, es que las cosas... Es lo que yo entiendo de lo que se dice, ¿vale? Pues buscando la edificación del pueblo de Dios y buscando que todos seamos mejores para Cristo. Y esa es la forma que yo tengo de entender el amor. Ser fieles y querer que los demás sean fieles. Y si se tiene que ser duro, se es duro. Y si se tiene que ser dulce, se es dulce. Pero en el corazón y el ánimo de la ganancia de Dios, que es la salvación de todas las almas. Y no la defensa de la teoría de uno o de otro. O de yo voy a escribir mi libro y defiendo mi libro. Porque ahí ya entran intereses. ¿Vale? No sé, la doctrina de la Iglesia está ahí para todos. Para todos. El Espíritu nos ha dejado lo suficiente, siempre lo suficiente, como para que alguien tenga que venir a enseñarnos nada nuevo. Siempre lo suficiente para seguir adelante. Y si en algo hay contradicción, y ya he expresado las contradicciones, entonces pues hay que plantearse si son correctas esas cosas. Y ya las he dicho, en el caso de lo de Trento, 2 juicios. Pues no, resulta que ahora son 3. Las venidas, bueno, ellos dicen que hay 3 venidas, que una... Bueno, pues la enseñanza de la Iglesia es que hay 2 venidas. Punto. Entonces, en fin, ¿qué queréis que os diga? Las condenas están ahí, la prohibición de enseñarlo está ahí. Ellos mismos están diciendo que es una doctrina que es peligrosa y que por eso la Iglesia ha dicho que es peligrosa, y dicen que la Iglesia es madre y maestra. Y si es peligrosa, entonces ¿por qué la estáis predicando? No tiene sentido. Quisut Deus.